Santo, bendito Dios de gloria y poder en esta hora. Bendito Padre Santo, Señor, estamos aquí, Padre bendito, Señor, tú sabes, Padre bendito, que venimos, Señor, con la mejor intención, Padre bendito, de escuchar tu palabra, Señor. Con la mejor intención, Padre bendito, Señor, de estar en tu presencia, bendito Dios de gloria. Ayúdanos, bendito Dios, Señor, a comprender, Señor, este día, Señor, lo que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros, Señor. Danos, Señor, esa revelación, Señor, ese entendimiento, Padre bendito, y llévate, Señor, todo aquello que nos quiera atar nuestra mente, bendito Dios de gloria. Lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús para que no perturbe, Padre bendito, Señor, tu presencia, Señor, en este lugar, Señor, que nosotros podamos palparte, Padre bendito, Señor, con todo nuestro ser, bendito Dios de gloria. Te lo pedimos, Señor, todo tu esplendor, Señor, en este sitio, en esta atmósfera sea cambiada en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos podemos sentar, hermanitos amados. Pues bueno, hoy vamos a continuar con un tema que hace una semana, ¿verdad? Llevamos a cabo. Íbamos a esperar un poquito más, pero ya no, lo vamos a dar el día de hoy. Amén. Es en la segunda parte del tema del velo. Usted recordará, ¿verdad?, que vimos ese tema la semana pasada, pero pues quedó inconcluso, o más que nada, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de recordar, hermanos amados, la bendición, hermanos amados, ¿verdad?, que el Señor nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad?, el día de hoy, y por eso, ¿verdad?, pues vamos a recibirlo, vamos a continuar con esa bendición, ¿verdad? Vámonos a la segunda parte, y algo importante que yo le quiero pues recordar un poquito de lo que vimos, se lo voy a poner yo ahorita en lo que es la pantallita. Amén, gloria a Dios. A ver, permítanme un momento, no sé si se esté trabajando. Ahí está. Gloria a Dios. Ajá. Bueno, eso es un poquito de lo que vimos. La semana pasada, donde hablábamos, ¿verdad?, en referente al velo, ¿verdad? Y hablábamos de que tiene 3 significados. Amén. 3 significados. Vimos, ¿verdad?, que el primer significado era en el Antiguo Testamento, donde hablaba, ¿verdad?, que el velo era una parte, ¿verdad?, o era una tela, ¿verdad?, gruesa, en lo cual había una separación en lo que es el lugar santísimo y el lugar santo. Y hasta cierto punto, ¿verdad?, pues representaba la separación que en ese entonces estaba entre el hombre y Dios. O sea, más que nada, ¿verdad?, que no podían estar delante de su presencia tal cual, ¿verdad? No es que Dios no los amara, simplemente no había, ¿verdad?, esa, por así decir, interacción en ese momento. Eso es en el Antiguo Testamento. Después, ¿verdad?, vemos dentro del Nuevo Testamento que también el velo significa autoridad y orden espiritual, lo cual, hermanos amados, pues lo vemos, ¿verdad?, en el tema que estamos dando, que es el velo. Y por tercero se está hablando sobre el velo en la mente, ¿eh?, que también se refiere a lo que es una ceguera espiritual, lo cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, lo utiliza como una metáfora sobre el entendimiento. Entonces Pablo explicaba que cuando las personas pues leen la Biblia o escuchan la palabra, ¿verdad?, no tienen esa revelación. Entonces por eso se menciona, ¿verdad?, que hay un tipo de velo en su mente o en su corazón que les esté pidiendo, ¿verdad?, ver la verdad que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros nos vamos, ¿verdad?, al diccionario, vemos que el velo pues es un lienzo, ¿verdad?, es un lienzo, es una tela. Pero sin embargo, algo que nosotros podemos palpar y ver es que en tiempos antiguos se utilizaba para cubrirse, ¿verdad?, para cubrirse del sol, para cubrirse, por ejemplo, hasta hoy en día, ¿verdad?,
hay algunos países donde mujeres utilizan velo, ¿verdad? Pero ahí tiene otro tipo de significado o el porqué, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres casadas para poder ocultarse de la mirada de los otros hombres, ¿verdad? Y que no sean codiciadas, solamente su esposo las puede ver, ¿verdad? Pero para nosotros pues es una señal, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos señal en un diccionario normal, por ejemplo, yo lo vi en Wikipedia, y dice que señal es un signo, es un gesto u otro tipo de informe o aviso de algo. Eso es una señal, ¿verdad? Y cuando nosotros la semana pasada hablábamos sobre lo que es el velo, también decíamos que era una señal de autoridad. Entonces, esa señal de autoridad, ¿verdad? Aquí dice, según el significado de señal, que es un aviso de que tenemos esa autoridad. Entonces es una parte visible para nosotros, para los demás y también para el mundo espiritual. Entonces, la señal sustituye, por lo tanto, a la palabra escrita o lenguaje, por lo que son fácilmente interpretadas. Entonces, hablábamos, hermanos amados, ¿verdad? De que por esto, ¿verdad? La palabra, cuando nosotros hablamos con autoridad, ¿verdad? A lo mejor en su casa, ¿verdad? Cuando usted habla con autoridad es porque eleva un poco en su tono, ¿verdad? No habla normalmente, sino que habla más firme y más recio, ¿verdad? Entonces cualquiera que le escuche, si el vecino va pasando de momento, ¿verdad? A lo mejor dice, va, pues están, hay muele de trompo por ahí en la casa, ¿verdad? O algo está sucediendo, porque tal vez esa no es su voz normal. Entonces quiere decir que la demás gente sí se da cuenta, ¿verdad? Porque es una señal, pero dijimos que esta es una señal o un lenguaje, ¿verdad? También la palabra escrita es una señal, pero en nuestro caso esa señal de nosotras como mujeres con autoridad la llevamos y la puede ver el mundo espiritual, aunque en ese momento ellos no nos escuchen o no puedan ver la palabra porque lo estamos haciendo. Simplemente el mundo espiritual, por ver que usted se pone su velo, para ellos es una señal de que es una mujer con autoridad. Amén. Entonces las señales son elementos que indican el camino normalmente que se debe de seguir, ¿verdad? Así vemos nosotros los señalamientos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos en la autopista hay un montón de señalamientos. Y ahí nos indica, ¿verdad?, que debemos de bajar la velocidad, nos indica que debemos ir por la derecha, que nos tenemos que meter de este lado, ¿verdad?, que hagamos un alto total y muchas cosas porque son visibles. Pero toda señal nos guía a alcanzar algún destino. En este caso, el velo a nosotros, ¿qué nos va a ayudar a alcanzar? Uno, la presencia del Señor, ¿verdad?, en su totalidad. No va a haber nada más un poquito, ¿verdad? No va a haber durante un momento, sino para el Señor también es, haga de cuenta, una apertura, ¿verdad? Para que nosotras como mujeres podamos, ¿verdad?, estar en su presencia. Ahora pues, en el Evangelio, las señales de Jehová nos ayudan a conocer el camino que debemos seguir hasta regresar a la casa del Padre. Lo dice en donde, en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 6. Salmos 23, 6. Dice así. Dice así. Sentaron un poquito acá, pero ahorita. Ok, Salmo 23, 6. Lo tenemos en pantalla por si alguien no lo puede localizar. Dice, ciertamente, estoy leyendo el de las Américas, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Entonces, ¿verdad? Por misericordia, el Padre haga de cuenta que a nosotros nos da, por así decirlo, métodos
o soluciones para no ser atacados por el enemigo, para bendición de nosotros. Entonces, todo lo que Él nos da, a nosotros nos ayuda, ¿verdad?, para tener el bien y tener misericordia. Y dice que para que sea todos los días de nuestra vida, pero para ello también nos da bendiciones, nos da sanidades, ¿verdad?, nos da señales y nos da multitud de cosas que a nosotros nos ayuda, ¿verdad?, digamos, a con Él, ¿verdad?, estar bien en su totalidad. ¿Para qué? Para que cuando sea nuestro tiempo, ¿verdad?, moremos en su casa. Entonces, haga de cuenta que aquí en la tierra es una preparación para nosotros, hombres y mujeres, nos está preparando. Desde aquí, ¿verdad?, Él nos está guiando por medio de su Santo Espíritu para que nosotros, ¿verdad?, al final de los tiempos recibamos esa bendición esperada por todo cristiano. Ahora, pues una de las señales que Jehová ha establecido sobre la iglesia y específicamente en la mujer, precisamente es el velo, el cual debe de utilizar para determinadas actividades espirituales. Y eso es lo que quiero ver ahorita en este momento, es más a lo que me voy a enfocar, porque hay personas o hay enseñanzas donde se menciona, no sé si usted lo ha visto, a las afueras, ¿verdad?, que hay mujeres cristianas de otra doctrina, ¿verdad?, que en todo momento llevan un velito. Del todo no está mal, hermanos. ¿Por qué? Porque llevan la señal de autoridad. Mas, sin embargo, ¿verdad?, no es necesario, por así decir. Obviamente, como a la semana pasada nosotros mencionábamos, ¿verdad?, si en la calle usted va a interceder o va a orar por alguien en especial, es el momento de ponerse el velo. ¿Por qué? Haga de cuenta que esas mujeres ya están preparadas y está muy bien, ¿verdad? En todo momento lo llevan. Pero ahorita les voy a decir algo que dice la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos de utilizar esa señal de autoridad cuando nosotros oramos y profetizamos. La semana pasada ya lo vimos un poquito. ¿En dónde está? En 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. Dice Biblia de las Américas: pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Entonces, en pocas palabras, aquí dice, ¿verdad?, que cuando una persona rehúsa, ya teniendo el conocimiento, ¿verdad?, a utilizar el velo, dice que es lo mismo que estar rapada. Más adelante nosotros vamos a ver por medio de versículos que anteriormente el estar rapada, tanto varón como mujer, era de gran vergüenza en aquellos entonces, porque hubo lugares donde lo hacían para mostrar su luto o para mostrar que estaban rendidos. Entonces, por eso, en esos tiempos, ¿verdad?, lo hacían de esa forma. Las personas que estaban en luto o que se habían rendido, que habían perdido una batalla, eran las que se rapaban. Al día de hoy, lo veíamos la semana pasada, también lo mencionábamos, salvo algunas mujeres, ¿verdad?, que tal vez les guste estar así verdaderamente, pero la mayoría de las mujeres, una de las cosas, lo pongo así, como que a nosotras nos gusta arreglar, es el pelo. Una de las tantas cosas, ¿verdad? Y obviamente hay mujeres que les gusta de pies a cabeza, ¿verdad? Pero el pelo le tenemos, haga de cuenta, una paciencia especial. ¿Sí o no? A la hora de bañarnos, ¿a qué le tomamos más tiempo? Al pelo. Y nos ponemos productos, ¿verdad? Y que el producto, ¿verdad?, para que esté más suavecito, o el producto para que esté más chino, ¿verdad? O el tinte, ¿verdad? O que ya cuando salimos de bañarnos y se secó, que para que se orle bien bonito. Y bueno, le ponemos mucho énfasis a nuestro pelo y no está mal, ¿verdad? Porque es una de las cosas
que el Padre a nosotras las mujeres nos dio, ¿verdad?, para que nos embelleciéramos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, imagínese usted, si usted es de esas de mujeres, ¿verdad?, que le echan muchas énfasis a su pelo, y de pronto usted se ve sin pelo por alguna situación, llámese de enfermedad, ¿verdad?, o no sé, algo muy extremo, ¿verdad?, que se afligió terriblemente y dice, pues no hay de otra más que cortarse el pelo. ¿Qué sentiría uno, verdad? La verdad, sí, nos iba a doler. Entonces, para algunas es una vergüenza. Y solamente lo hablo para que me entiendan. Lamentablemente las mujeres, ¿verdad?, que llegan a estar enfermas de cáncer y que se les cae el cabello, muchas de ellas utilizan peluca o se ponen, ¿verdad?, su pañoleta, ¿verdad?, y se ven muy, muy bonitas. Pero rara vez he visto a una mujer sin nada. Entonces, ¿verdad?, tiene algo que ver el pelo. Entonces, aquí por eso dice, ¿verdad?, que cuando nosotros, referente a lo que yo les estaba mencionando, ¿verdad?, que menciona la historia, de que antes era situación de vergüenza. Por eso dice que esa mujer, ¿verdad?, la que ahora profetiza, ¿verdad?, sin velo, es como lo mismo, es deshonrar a nuestra cabeza, pero aparte de eso, dice que nos haríamos como una con la rapada. Estamos hablando de aquella mujer que era rapada, ¿verdad?, y que le ocasionaba vergüenza estar sin velo. ¿Por qué? Porque dijimos que estaba en luto, o porque había tenido una gran pérdida en batalla, su pueblo había perdido, había sucedido algo. Entonces, en ese tiempo era un signo verdaderamente vergonzoso. Es lo mismo que el Señor dice, en pocas palabras. Si tú deshonras tu cabeza y no haces caso a mi palabra, es lo mismo que estar rapado. En pocas palabras, ¿verdad?, es una vergüenza. ¿Por qué? Porque ya tiene el conocimiento. Ahora, la Biblia es clara cuando indica que la mujer cristiana debe cubrirse cuando ora o profetiza, es decir, que no es necesario utilizarlo. Por ejemplo, en actividades dentro de la iglesia, como cuando estamos recibiendo hermanos, cuando estamos preparando alimentos, estamos sirviendo agua, cuando estamos atendiendo a los niños, estamos dando la bienvenida, ¿verdad? Porque no estamos orando o profetizando. Estamos dentro de la congregación, pero no estamos haciendo eso específicamente. Ahora bien, la Biblia indica que debemos de orar en todo tiempo. Efesios 6:18, se lo voy a poner en pantalla para que no se me confunda mucho, o no se me confunda, mejor dicho. Dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Aquí vemos, hermanos amados, que todos, hombres y mujeres, estamos llamados ¿a qué? A orar, en todo momento y en todo lugar. Pero no porque dice la palabra en todo momento y en todo lugar, por eso vamos a llevar nuestro velo nosotras las mujeres. Veamos que hay niveles de oración. Sí estamos orando en todo momento y en todo lugar, a lo mejor usted no se da cuenta, pero sí lo hacemos muy constantemente. ¿Quién no ha estado orando mientras está lavando platos? O mientras está uno bañando, ahí estamos. Pero hay niveles de oración, a eso es lo que nosotros vamos. ¿En qué nivel, por así decir? Ahí sí ya es primordial el velo, ¿vale? Hay oración en el atrio. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, lo que es el tabernáculo, estaba dividido. Y el atrio se refiere, a de cuenta, a la parte que pertenece al tabernáculo, pero que está todavía en el exterior, ¿verdad? Entonces, el atrio era la parte externa del tabernáculo de Moisés y estaba a la vista de todo el pueblo. En ese nivel se ubican las oraciones que se realizan durante los quehaceres del hogar, al ir en automóvil, en las compras, al orar por ciertas cosas,
Pero algo importante y que se hablaba también la semana pasada, no se debe de confundir, ¿verdad? Porque tal vez en ese tiempo que les estoy indicando, usted está dando gracias a Dios por algo, ¿verdad? O en su caso, ¿verdad?, está exaltando al Señor. Por ejemplo, haga de cuenta que va caminando y se encontró un billetito y usted le hacía mucha falta y dice, gloria a Dios, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tú me diste esto. Entonces ahí, ¿verdad? Sí es cierto, estamos hablando del Señor, tenemos una comunión, pero no nos estamos explayando, no estamos intercediendo, ¿verdad? Entonces, en esos breves oraciones no es necesario, ¿verdad?, con exactitud el velo, mas sin embargo no está prohibido tampoco, ¿verdad? Si usted lo quiere, ¿verdad?, ponérselo, adelante. Cuando usted empieza a orar para que esa misma bendición le sea dada a todos los que los necesitan en el mundo, a su familia, a sus familiares, a los que están en la cárcel, a los que están en el hospital, entonces ahí sí, ya nos ponemos el velo, ¿sí me entienden? Una cosa es un agradecimiento, gracias, Señor, por lo que tú hiciste, ¿verdad? Tú sabías que yo necesitaba. Pero cuando usted, este billetito, ¿verdad?, nace en el corazón y dice, Señor, este billetito, ¿verdad?, que así como a mí me lo diste, ¿verdad?, tú sabes que toda mi familia, ¿verdad?, que tengo un pariente que está muy necesitado, ¿verdad?, que allá en el hospital lo necesitaría más, Señor, y demás. Entonces ya nos estamos explayando y estamos empezando a interceder por otros, a pedir por otras necesidades. Entonces ahí es donde sí, ya viene, ¿verdad?, nuestro velo. Aunque también debemos recordar que la Escritura nos enseña que oremos en todo tiempo. Esto se refiere al constante diálogo y comunión que mantenemos con el Señor durante todo el día, ¿verdad? Ejemplo, aquel que va manejando y se perdió y dice, ay, Señor, ¿y ahora dónde voy? Guíame, Padre, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad?, sí estamos orando, pero le estamos exclamando al Señor, ¿verdad?, sobre algo breve. También hay oración del lugar santo. El lugar santo, haga de cuenta que sería de aquí para allá. El lugar santo era la parte intermedia del tabernáculo. No era tan accesible como el atrio y su interior no estaba vista a todo el pueblo porque también tenía unas cortinas y el único que podía pasar era, ¿verdad?, el sacerdote, ¿verdad?, el sumo sacerdote y los sacerdotes que estaban de guardia. Entonces en este nivel se ubican las oraciones que empiezan a tener la intimidad con el Señor. Las realizadas, por ejemplo, en secreto, ¿verdad?, en el secreto de nuestra habitación, o ya también, ¿verdad?, aquí en la congregación, en donde pues ya lo hacemos, ¿verdad?, con conocimiento, ¿verdad?, y con el sumo amor. Y ahí es donde debemos de orar o profetizar. Por ejemplo, nosotros aquí ya estamos dentro de un culto. Usted vino consciente de que venía a ver al Señor, ¿verdad? Y por lo tanto se rinde a sus pies a la hora de venir. Cuando usted ya viene, ¿verdad?, y está decidido y viene, usted desde ahí, ¿verdad?, ya venía con esa convicción, ¿verdad?, y condición de que usted se iba a presentar delante del Señor. Entonces, ¿verdad?, ya estando aquí, cuando ora, sí es necesario ponerse el velo, porque ya está haciendo una entrega en su totalidad de su ser para con el Señor. Ahí va, ¿verdad?, por el conocimiento y amor, usted se debe de cubrir para orar, y cuanto más, ¿verdad?, si usted tiene profecía. Y también hay oración del lugar santísimo, sería la parte, ¿verdad?, donde estaba la presencia del Padre en el tabernáculo. El lugar santísimo era el lugar más íntimo del tabernáculo, o sea, lo fundamental, lo principal, donde estaba la presencia del Señor. En este nivel se ubican las oraciones de mayor intimidad con el Señor. Aquí, por ejemplo, ya estamos hablando de una intercesión por personas, ¿verdad?, que uno levanta la voz para interceder y para pedir por ellos. Tal vez porque no pueden hacerlo, ¿verdad?, incluso porque no quieren hacerlo, pero uno ya está disponible, ¿verdad?, porque se está entregando uno por esas personas.
Entonces ahí sí es de suma importancia, ¿verdad?, el que nosotros tengamos nuestro velo puesto, ¿verdad? Estos son los tres niveles, ¿verdad?, que hay de oración. Vimos que en la oración del atrio, ¿verdad?, no es necesario, mas sin embargo, si usted lo siente, ¿verdad?, no hay ningún impedimento para que usted utilice su velo. Cuando usted sepa, ¿verdad?, que ya se está pasando de ahí, ¿verdad?, y está entrando en una forma de intercesión, entonces ahí sí, póngase su velo. Por eso, ¿verdad?, la vez pasada comentábamos durante el alimento. El alimento es una forma de agradecimiento, ¿verdad? Decimos, Señor, gracias por los alimentos que tú pusiste en esta mesa, ¿verdad? Y el trabajo que le diste a mi esposo o a las personas, ¿verdad?, que nos trajeron y que cocinaron estos alimentos. Eso estamos agradeciendo, ¿verdad? Pero cuando ahí, ¿verdad?, empezamos a decir, y que estos alimentos también, ¿verdad?, hácelos llegar, por favor, Señor, a aquellas personas que están necesitadas, y a toda nuestra familia, y a los hermanos en Cristo y demás, se vuelve intercesión. Tal vez no se va a extender usted media hora o una hora, pero eso ya es intercesión porque está pidiendo por otros. ¿Amén? Entonces ahí sí nos ponemos nuestro velo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice 1 Corintios 11:5, dice, no cubrirse es afrentar la cabeza, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Y afrentar se traduce del griego kataishuno, permítanme, aquí no sé si ya me pasé una o estoy bien. Ok. Afrentar se traduce del griego kataishuno, que significa avergonzar, confundir, deshonrar y vergüenza. Y se utiliza para indicar desgracia, ser humillado, ser avergonzado, sonrojarse de vergüenza. Entonces, ¿verdad?, así es lo que dice. Cuando dice deshonra, ¿verdad?, es que nosotros hacemos sonrojar a nuestra cabeza, avergonzamos a nuestra cabeza, pero sobre todo, ¿verdad?, avergonzamos al Padre. ¿Por qué? Porque es su ordenanza. Amén. Gloria a Dios. En el verso 3, fíjense que del mismo capítulo se indica que el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí se está hablando de jerarquías. Y vemos que la mujer, cuando no se pone el velo, se deshonra ella misma. Porque uno mismo, por así decirlo, escucha feo, pero causa vergüenza al reino por desobediencia. A eso se refiere en el ámbito espiritual. Entonces, cuando ella no se cubre al orar o profetizar, eso es lo que causa. El reconocer autoridad se traduce también en sujeción. Cuando nosotros nos utilizamos el velo por amor al Señor, ¿verdad? Incluso también significa amor por nuestro esposo, aunque uno no lo vean así, pero también es porque significa sujeción. Entonces, sujeción es reconocer autoridad. De esa manera nosotros estamos diciéndole a los demás, yo reconozco, ¿verdad?, a mi esposo, a mi marido, por mi autoridad, ¿verdad?, en mi hogar, y reconozco al Padre como mi Señor, ¿verdad? Entonces, todo esto se debe de ver de nuestro hogar. Fíjense que si nosotras como mujeres, ¿verdad?, y sabemos que hay muchos casos pues lamentables, ¿verdad?, unos donde la mujer no se sujeta y el hermano está bien, y otros donde la mujer se sujeta dentro de la congregación, pero en su casa, ¿verdad?, pues no hace lo correcto o no hace lo mismo. Entonces ahí sí nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque es una delgada línea, ¿verdad? Como todo hemos dicho, ¿verdad? Si nosotros venimos aquí, por así decir, con nuestra mejor cara, ¿verdad?, diciendo yo soy una muy excelente y buena persona, ¿verdad?, tal vez podemos engañarnos dentro de nosotros mismos, pero allá afuera
Tal vez en nuestro hogar nos conocen de otra manera diferente, ¿verdad? O tal vez el mundo nos conoce de otra manera diferente. Entonces siempre nosotras como mujeres y como varones también, siempre debemos de saber que nosotros, ¿verdad?, debemos de ser esas personas o esos hombres y mujeres cristianas que debemos de dar testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, no estamos hablando de un testimonio dentro de la congregación. Ah, la hermana siempre se viste con vestidos largos, ¿verdad? La hermana, ¿verdad?, no se maquilla. La hermana, ¿verdad?, siempre es bien portada dentro de la congregación, siempre ayuda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa allá afuera? Después de todo, nosotros sabemos que Jehová ve todo. Jehová nos conoce bien. Entonces aquí en la tierra nosotros podemos engañar a todas las personas, pero al que nos debe de interesar, ¿verdad?, estar bien siempre, es por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ante Él, ¿verdad?, nosotros debemos de rendirnos, ¿verdad?, y pues ahora sí, ¿verdad?, de rendir cuentas a Él. Dice Efesios 5:24, voy a leer la Biblia, Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Ahí está. Amén, gloria a Dios. Dice así: pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. En Colosenses 3:18, esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Y sí, efectivamente, ¿verdad? Nosotros, un deber cristiano, ¿verdad?, como mujer, es estar sujetas a nuestro esposo. Que nuestro esposo sea la cabeza en casa. Y cuando decimos cabeza, ¿verdad?, también se menciona como punta de lanza, ¿verdad? Pero siempre hay una medida, y la medida, ¿verdad?, le decíamos la semana pasada que va a ser el pecado. Si el marido, sea cristiano o no, porque sabemos también que hay cristianos pues solamente de nombre, ¿verdad?, pero no en su comportamiento no son cristianos. Si el marido pide hacer algo que va en contra de Dios, entonces ahí es nuestro límite. A eso sí, ¿verdad?, no vamos a acceder. Y tenemos justificación delante del Señor, ¿verdad? Porque por eso, ¿verdad?, por eso el Señor tiene, ¿verdad?, estipulado dentro de la Biblia cosas permitidas y cosas no permitidas. Entonces, nuestro esposo es nuestro Señor de casa. Pero nuestro gran Señor, ¿verdad?, es el Padre Celestial, el Señor de señores. Entonces, precisamente, ¿verdad?, a Él es al que vamos a rendir, ¿verdad?, nuestras cuentas para que nosotros, ¿verdad?, hagamos lo correcto. Ahora pues, hermanos amados, ¿verdad?, de igual manera, ¿verdad?, los esposos deben de estar en rectitud delante del Señor. Y con eso, ¿verdad?, cuando nosotros vemos a nuestros maridos, ¿verdad?, que son rectos delante del Señor, para nosotros también nos hacen nuestra tarea facilísima. Porque entonces nosotros nos sometemos con gusto, ¿verdad?, y decimos, ah, pues así sí, ¿verdad? Así la palabra dice, pues yo suavecita, ¿verdad?, me someto a mi esposo. Entonces también, ¿verdad?, tanto hombre como mujer debemos de tener, ¿verdad?, eso en cuenta, lo que dice la palabra de Dios, que para que los dos funcionemos como verdaderos cristianos, ¿verdad?, los dos debemos de, ¿verdad?, estar bien delante del Señor y entrar en obediencia. Porque si un marido, ¿verdad?, golpea a la esposa, ¿verdad?, le habla feo, de alguna manera, ¿verdad?, le hace sentir mal, entonces a uno sí le cuesta, le llega a costar, ¿verdad?, el poder hacer lo correcto. Entonces yo creo que en esto, ¿verdad?, dentro de un matrimonio, dentro de una casa, dentro de un hogar, ¿verdad?, ahí también viene la ayuda de hombre con mujer, a que los dos podamos hacer lo correcto delante del Señor, porque también nosotras podemos ser oposición en algunos casos, ¿verdad? Cuando nos ponemos, ¿verdad?, en berrinche o nos ponemos necias, ¿verdad?, también nosotros podemos ser una piedra de tropiezo para que nuestro esposo no avance, ¿verdad?, y nos siga adelante. Entonces por eso es necesario, hermanos amados, ¿verdad?, hombre y mujer, rendirse primero ante el Señor
ponerse a cuentas con Él, ¿verdad? Hacer lo correcto, y de esta manera, ¿verdad? Veremos que nuestro cónyuge, ¿verdad?, también va a estar bien. Amén. Hablábamos en Efesios 6:1. Habla sobre los hijos y sobre los padres un poquito. Efesios 6:1. Ya se lo puse yo en pantalla. Dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo, para que el velo sea únicamente evidencia de ello. Permítanme, aquí se me pasó en algún versículo, este no va acá. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es lo justo. Aquí es un llamado, ¿verdad?, a los hijos. Aquí es un llamado a los hijos. ¿Por qué? Porque también ellos, ¿verdad?, deben de entrar en la autoridad. También ellos deben de entrar en autoridad, hermanos amados. Es bien importante. Hablábamos anteriormente, ¿verdad?, que si un hombre y una mujer es necesario que estemos bien para estar bien dentro del Señor, de igual manera los hijos, porque los hijos de igual manera pueden, por así decir, sonsacar a papá o a mamá. Si o no, muchas veces nos pueden sacar de nuestras casillas por una situación, ¿verdad?, de los hijos. Entonces los hijos también tienen responsabilidad, algo bien importante, entrar dentro del comportamiento, ¿verdad?, que el Señor quiere, para que también, ¿verdad?, nosotros como padres podamos ser también buenos padres. Fíjense que ahí hay otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema, pero lo voy a mencionar rápidamente. A veces nuestros hijos en su niñez o adolescencia todavía no logran comprender, ¿verdad?, que papá o mamá tienen límites para ciertas cosas, y es por su bien. Cuando nosotros éramos jóvenes, ¿verdad?, no entendíamos eso y decíamos: es que mi papá no me quiere porque no me dejó salir, o porque no me dio dinero, ¿verdad? Y no sabíamos el trasfondo. Tal vez papá no nos dio dinero porque no tenía dinero, ¿verdad? Y era para el alimento, o era tu salida, o era tu helado, ¿verdad? Entonces uno no lo puede percibir. Uno dice: es que papá es malo o mamá es mala, ¿verdad? Y la salida pues también, ¿verdad?, limita, porque es con quién vas, ¿verdad?, o a dónde vas. Por eso ahí los hijos también, ¿verdad?, deben de tener y de reconocer la autoridad. Hablando de autoridad de padre, ¿verdad?, y de madre, porque dice el Señor que eso es lo justo. Otra parte de la palabra habla al revés, ¿verdad?, que nosotros como padres, ¿verdad?, no debemos de airar a nuestros hijos. Entonces también entra nuestro comportamiento. ¿Para qué? Para el bienestar espiritual de nuestros hijos también. No porque seamos padres, ¿verdad?, porque seamos adultos siempre vamos a tener la razón. Entonces también debemos de cuidar, ¿verdad?, sus corazoncitos, ¿verdad?, y hacerlo todo en amor, ¿verdad?, poner reglas, ¿verdad?, en dado caso, ¿verdad?, poner límites, pero todo en amor, y así como familia, ¿verdad?, funcionar, y de esta manera, ¿verdad?, que todos lleguemos al Señor o estemos en el Señor como debe de ser. Ahora pues, dice, no cubrirse es igual que raparse. Volvemos a ver esta parte. Dice 1 Corintios 11:6. 1 Corintios, amén, 11, versículo 6. Dice así: si una mujer no se cubre la cabeza, es como si se hubiera cortado todo el cabello. Sin embargo, ya que para una mujer es motivo de vergüenza cortarse todo el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubra. Aquí, ¿verdad?, el Señor en pocas palabras está dando otro motivo, ¿verdad?, para poder cubrirse. En pocas palabras, ¿verdad?, no sé si usted lo vea de esta forma, pero en pocas palabras dice: o en obediencia, ¿verdad?, o de otra forma voy a buscar para que tú te la tengas que cubrir, porque esa es mi orden. Entonces dice: sin embargo, ya que para una mujer es motivo de vergüenza cortarse todo el cabello o raparse la cabeza, entonces que se la cubre. Entonces a últimas, ¿verdad?, estaba permitido que si tú no querías por desobediencia, ¿verdad?, córtate el cabello, pero por lo tanto forzosamente te tienes que cubrir la cabeza. El apóstol Pablo indica que la mujer que ora sin cubrirse es como si estuviera rapada, que es lo que leíamos anteriormente. En el Antiguo Testamento, el hecho de raparse
se relacionaba con caer, con amargura y con duelo. Ezequiel 27, versículo 27 al 31. Se lo voy a poner yo en pantallita. No le voy a poner todo porque sí es extenso. Amén. Dice: llorarán y se lamentarán por ti. Se echarán polvo en la cabeza y se revolcarán en las cenizas. Como muestra de su tristeza, se raparán la cabeza y se vestirán de luto. Con amargura llorarán y se lamentarán por ti. Esto lo decía, hermanos amados, Jehová al pueblo de Israel. Usted ya sabe que el pueblo de Israel, ¿verdad?, caía y caía constantemente en pecado. Muchas veces el Señor, haga de cuenta que les dio muchas oportunidades y volvían a caer en lo mismo, en pecado, en religiosidad, ¿verdad?, en idolatría. Entonces, ¿verdad?, aquí es una parte donde habla, ¿verdad?, ya les estuvo hablando, les estuvo diciendo, ¿verdad?, pero por último dice: llorarán y se lamentarán por ti, habla el pueblo. Se echarán polvo en la cabeza y revolcarán en las cenizas. Y como muestra de su tristeza se raparán la cabeza y se vestirán de luto. Aquí es donde vemos, ¿verdad?, que raparse la cabeza es lo mismo que caer, como este pueblo, entrar en amargura porque perdieron todo y entrar en un duelo, o sea, en un luto por todo lo perdido. Entonces, de esta forma, dale cuenta que el Señor nos ve. El Señor nos ve cuando nosotros, ¿verdad?, nos rebelamos así, de esta manera. El Señor nos ve de esta manera cuando nosotros no obedecemos. El Señor nos ve de esta manera, ¿verdad?, cuando entramos en pecado. En este versículo habla de hombre y de mujer. Todos fueron rapados. Y se traduce de la palabra griega, vea usted, galash, que indica ser calvo. La palabra rapar significa ser calvo, afeitar, y figurativamente se utiliza para indicar arrasar y devastar. Entonces, una persona que estaba rapada, cualquiera era, lo que decíamos hace rato, era señal de ser devastado, de estar hasta abajo. ¿Sí, hermana? Sube, calvo, sube. Él tenía su cabeza calva, pero no por la parte, pero la tenía porque él salía. Quiero imaginarlo porque no estaba. O sea, no, quiero imaginarlo que él era calvo desde el nacimiento. Sí, hay tipos, hermana amada, de calvicie, pues, por así decir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, leíamos, o bueno, hace rato mencionábamos, una mujer que ha sufrido una enfermedad, no se le puede decir vergüenza, por así decir, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra que la mujer que es calva, es porque seguramente no te quisiste poner el velo, por eso quedas así, no es así, ¿verdad? Entonces hay tipos, ¿verdad?, de calvicie, o incluso de la palabra, porque, por ejemplo, ahorita también un versículo que yo leí referente al velo. Cuando bajó Moisés con los 10 mandamientos, dice la palabra de Dios que él bajó cubierto, bajó con un velo. Y si se dan cuenta, nosotros aquí, o sea, digo para confusión, ¿no?, porque hay diferentes palabras que se utilizan de diferente índole o formas, o el por qué. En ese tiempo Moisés bajó con el velo puesto, no porque fuera mujer, sino porque dice la palabra de Dios que él deslumbraba. Entonces, por eso, para no deslumbrar, por así decir, ante el pueblo o no asustarlo, él se puso un velo encima. Ajá, exactamente, de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso tenía el velo. Entonces, así de igual manera, haga de cuenta que la calvicie, si nosotros vamos a otros versículos, también hay calvicie, pero no por maldición, ¿verdad?, o no por luto. Pero en este caso, con este pueblo, vemos que hubo indicios de que por alguna cuestión
hubo personas que fueron rapadas, debido, ¿verdad? Aquí dice a su desobediencia y a su pérdida también. Fíjense que en Isaías capítulo 3, versículo 16-24 habla un poco, precisamente ahorita que estamos hablando sobre la calvicie. Isaías 3, versículo 16 al 24. No le puse todo, nada más lo principal. Aquí el versículo anterior, bueno, habla de un castigo, ¿verdad?, que el Señor profetiza a Sion a causa de su soberbia. Entonces hay cosas que el Señor permitió, pero vemos que por lo que permitió este tipo de situación siempre fue por pecado. Isaías 3:16-24, estoy leyendo la palabra de Dios para todos. Y aquí habla que es, o como subtítulo, ¿verdad?, dice castigo para las mujeres arrogantes. Dice, el Señor dice, las hijas de Sión se han vuelto arrogantes, andan con la cabeza en alto, miran con desprecio, caminan a pasito rápido y corto y hacen sonar brazaletes en los pies. Por eso el Señor cubrirá con sarna las cabezas de las hijas de Sión. El Señor hará que todas ellas quedaran calvas. Ese día el Señor les quitará todas las joyas, hebillas, diademas, broches, pendientes, pulseras, velos, pañoletas, cadenillas de los pies, cinturones, frasquitos de perfume, amuletos, anillos, argollas para la nariz, ropa elegante, capas, chales, carteras, espejos, telas finas, turbantes y mantillas. En lugar del perfume habrá mal olor. En lugar del fino cinturón, un cordel. En lugar del peinado elegante, una cabeza calma. En lugar del vestido lujoso, ropa burda de luto. En lugar de belleza, humillación. Amén, gloria a Dios. Y nada más, aprovechando este versículo, que siempre me lo preguntan, y hay varios, no es el único. Quiero hacer hincapié para las hermanas que tienen la duda, se deben de maquillar, no se deben maquillar, poner atavíos. Todo lo que mencionó mi esposa son atavíos, excepto los amuletos. Eso no lo debe usar. Entonces, aquí el padre mandó, aquí sí fue castigo, no fue disciplina. Aquí fue un castigo sobre las mujeres que por su altivez ya es iniquidad. Es lo más despreciable que se le puede hacer. Entonces, a la iglesia, al pueblo de Dios, no le prohibía eso. Dice un versículo que lo prohíba. En el Nuevo Testamento habla que no debe de usarse ciertos objetos, ¿verdad? Pero no dice que no te pegues, no dice que no te arregles, no dice que no puedas usar diferentes tipos de objetos para ataviar, para arreglar. De hecho, ya después de esa una prédica, donde le voy a poner los objetos en aquel entonces que usaba el pueblo de Dios. Entonces, el padre no dice que está prohibido que se arregle la mujer. Incluso había maquillaje, eso lo voy a poner ahí, como era el maquillaje de las mujeres en el Perú. Pero una cosa es el maquillaje para verse bien una mujer, sutil, para resaltar, y otra cosa que ya haga como egipcio, así con todo rímel hasta acá, ¿no? Ya pareciendo ya una mujer que se dedica a otra cosa, ¿verdad? Entonces, así tenemos que tener el entendimiento que la misma palabra sí nos habla, pero el hombre lamentablemente lo ha hecho. Porque, por ejemplo, un peine, un brochecito de una mujer es un atavío, es para verse bien. Eran de hueso, no eran ni de oro ni de plata, eran de madera, eran de cerámica, eran diferentes materiales. Eso es lo que voy a poner así una pantalla para que como en la antigüedad. Entonces no tenía que nada que ver con la arrogancia, no tenía que nada que ver con la altivez, ¿verdad? Un peinecito de madera, un
brochecito, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo se pone en el una pinza. Pinza, exactamente. No tiene nada de malo, pero lamentablemente lo ha deformado algunas veces. Entonces, esa aclaración quería hacer para que vean que sí lo dice la palabra de Dios, no está realizado. Isaías 3, 16 al 24. Incluso añadiendo, Rebeca, cuando fue a rezar por ella, le dio atavíos. Y dice que le fue dando prenda por prenda. Y dentro de esas prendas, ¿verdad? Sí había joyas, ¿verdad? O atavíos. Pero obviamente, ¿verdad? Nosotros al día de hoy sabemos que no debe ser ostentoso. O sea, hay un límite también, ¿verdad? Dentro de ahí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pero entonces estábamos hablando, ¿verdad? Sobre la calvicie. Lo hizo Dios, lo permitió Dios por arrogancia, ¿verdad? Entonces volvemos a ver. Imagínense lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Para una mujer, un tanto nuestro pelo es una forma, es un atavío para nosotros, ¿verdad? Es una forma de vernos bien. Y le hacemos cuanta cosa. Entonces, realmente, también hay mujeres que por la misma situación pudieran caer, ¿verdad?, en esa soberbia. Por eso hay que tener nosotros cuidado, ¿verdad? No pasar ese límite. Corintios capítulo 11, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 11, sí, ¿verdad? No dije. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 10. Me pasé de grande en la letra y no me di cuenta. Dice, por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Habíamos hablado, ¿verdad?, un poquito la vez pasada. La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa capacidad, fuerza, libertad, símbolo de control, influencia delegada, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, poder, potencia, potestad. Y la palabra cobertura viene del hebreo kesub, que significa cubierta, vestido, velo, abrigo, cobertura, cubierta, cubrir, manto y vestido. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, está diciendo que es un símbolo de autoridad sobre la cabeza, ¿verdad? Un velo que tiene, ¿verdad?, que nos sirve como símbolo para que el enemigo, ¿verdad?, no nos toque. Hablábamos la semana pasada de un versículo, Génesis 6, del 1 al 4. Lo vamos a retomar un poquito. Génesis 6, del 1 al 4, dice así, habla sobre la maldad de los hombres. Dice, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Amén. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Entonces, ¿verdad? Decíamos la semana pasada que aquí hay confusión también, porque dice los hijos de Dios, y cuando se piensa, ¿verdad?, que los hijos de Dios, o algunos piensan que es el propio varón, el ser humano, otros piensan que son los ángeles de Dios, ¿verdad?, que bajaron a la tierra, pero aquí se está refiriendo a lo más que nada a los que eran hijos de Dios, porque fue su creación, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad?, en rebeldía hicieron esto, vinieron a la tierra, ¿verdad?, a tomar mujeres. Y de ahí vemos, ¿verdad?, que son
los entes, ¿verdad?, que están aquí en la tierra, los ángeles caídos que vienen, ¿verdad?, o quieren sonsacar a todo cristiano. En Mateo 8:9 vemos que el centurión tenía autoridad, puesto que él también era hombre que estaba bajo autoridad. Aquí hablando sobre la autoridad es una parte importante, hermanos amados, ya que la autoridad, leíamos también la semana pasada, ¿verdad?, que nosotros debemos de someternos a la autoridad. Incluso dice la palabra de Dios, ¿verdad?, todo gobernante dice que por él fue puesto. Entonces, ¿verdad?, nosotros debemos de rendirnos a autoridad. Dice Mateo 8:9, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces, si nosotros como personas nos sabemos poner en autoridad, bajo autoridad, por decir, los hijos de sus padres, la esposa del esposo, nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad?, Jesús, ¿verdad?, y Jesús se supo poner bajo autoridad del Padre Celestial, entonces nosotros también podemos hacerlo. Pero si nosotros, fíjense, desde aquí nos revelamos a nuestras autoridades, a nuestros padres. Si usted conoce un cristiano que se está revelando a sus padres, que se revela, ¿verdad?, a autoridad, siempre que no esté pasando el límite del pecado, ¿verdad?, y se está revelando. Si se está revelando así, imagínense si se podrá poner bajo autoridad del Señor. Difícilmente, ¿verdad? Y yo creo que no correctamente lo estaría haciendo. A lo mejor un tanto por ciento sí está bajo autoridad, pero ¿y el otro tanto? Entonces las personas que sí se saben poner a autoridad lo hacen desde el hogar, lo hacen desde pequeños, porque tienen ese conocimiento de saber qué es autoridad. Hay mucho hijo que ahorita está rebelde con su padre, con su madre, y entonces, ¿verdad?, no está bajo esa autoridad. ¿Cómo va a ser posible que al 100% se pueda entregar dentro del Señor, ¿verdad? Sería algo muy, pues casi imposible, ¿verdad?, porque pues no estaría cumpliendo al 100% con el Padre. Fíjense que a la mujer le es gloria o honra cubrirse el cabello, mientras que al varón le es deshonra o afrenta hacerlo, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Y la Biblia dice que aún la naturaleza nos enseña este principio. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 4. Dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Entonces, ¿verdad?, el varón se le exhorta siempre, ¿verdad?, a que si tiene algo en la cabeza, ¿verdad?, una gorra o un sombrero, a la hora de orar y profetizar también, ¿verdad?, es en ese tiempo. Ahí va junto con nosotros, ¿verdad?, la oración del atrio, la oración, las demás oraciones, ¿verdad?, del lugar santísimo y del lugar santo. Obviamente sabemos que muchos hombres, ¿verdad?, principalmente los del campo, siempre están, ¿verdad?, con su sombrero, porque es una costumbre. Pero aún así, ¿verdad?, el que tiene el conocimiento sabe que por respeto y para honrar al Padre, se quitan el sombrero o su gorra. Hoy en día la moda para los jóvenes es gorra. Ya no es necesariamente por cubrirse, sino simplemente un objeto para verse bien. Pero debe de darse de entender, ¿verdad? El día de hoy también los muchachitos, ¿verdad?, en eso andan faltos de entendimiento, porque como es moda, ¿verdad?, es algo de su atuendo, piensan que en todo lugar pueden estar así. Por ejemplo, no sé ustedes, pero en casa de mis papás, sí, mis hermanos casi no utilizaban gorra, pero cuando lo utilizaban, sabían que a la hora de sentarse a comer, se quitaban, ¿verdad?, la gorrita y la ponían porque también es una forma de respeto. A lo mejor la palabra no lo dice así, y a lo mejor no éramos cristianos y no orábamos tal cual para dar gracias a Dios, pero era por respeto a los papás en ese caso, ¿verdad? Y decían, papá y mamá dicen que no, entonces a la hora de comer yo no la pongo en lado.
Entonces, ¿verdad? Ahí es, ¿verdad? Y aquí dice en específico que el hombre no debe de cubrirse de igual manera mientras ora o profetiza. ¿Por qué? Porque es, ¿verdad? Imagen y gloria de Dios. Imagínense, dentro de hombre y mujer fue su primer creación el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, haga de cuenta, ¿verdad? Que a él le da, ¿verdad? Ese entendimiento y le da esa bendición, ¿verdad? De poder estar, digamos, en toda su plenitud, hasta físicamente, ¿verdad? Cara a cara con el Señor, ¿verdad? Qué gran Dios es esto. Vemos que el cabello de la mujer es nuestro velo. Para la mujer inconversa, la mujer que no conoce, o sea, nosotros, por ejemplo, yo no nací en una cristiana. Nunca, pues no me dieron a entender la palabra, mucho menos me cubrí la cabeza en algún momento. Pero ahora entiendo que por bendición, por misericordia de Dios, a mí como mujer, me dio la cabellera en ese momento porque tiene misericordia. Porque los ángeles caídos andan tras de todo el pueblo de Dios, pero también, ¿verdad? Pues del mundo cae. Entonces, desde ahí a nosotros ya nos tiene misericordia. Por eso cuando nosotros, bueno, no en la religión que estábamos tal vez, ¿verdad? Pero sí, cuando nosotros tratábamos de acercarnos al Padre, y uno decía, es que sí oye mis oraciones, yo sé que sí me escuchaba, o yo le pedía algo y sí lo hacía, ¿verdad? Era por misericordia, porque no tenías el entendimiento, ¿verdad? O porque estabas en el mundo en ese entonces. Entonces, claro que sí nos escuchaba de alguna forma, claro que sí nos atendía, pero por misericordia, ¿verdad? Y por falta de entendimiento, no era necesario en ese entonces que nosotros nos cubriéramos. Ahora, por eso hay muchas mujeres que un tanto, ¿verdad?, se rehusan a eso, porque esa parte de la Biblia, ¿verdad?, lo menciona, que el cabello, ¿verdad?, es velo para la mujer. Pero el Señor permite que su cabello haga la función de cobertura mientras ella va por la calle o mientras está en otras actividades. Entonces, aún así nosotras como cristianas, ¿verdad?, por eso le decía, mientras estamos haciendo otras actividades, nosotras seguimos siendo cubiertas. Una, por la cobertura, ¿verdad?, de nuestro pastor, ¿verdad?, de nuestro apóstol. Pero también, ¿verdad?, la cobertura que el Señor nos da. O sea, esa bendición, esa mano poderosa, ¿verdad?, que está arriba de nosotros, cubriéndonos en intercesión, en oración, ¿verdad? Por eso es bien importante, ¿verdad?, el entendimiento que nosotros tengamos. Fíjese que aunque también cubre la mujer cuando hacemos oraciones en el atrio, de esta forma somos protegidas de posibles ataques espirituales que pudieran llegar a nuestra vida. Por eso, ¿verdad?, a la mujer les da el cabello pues largo, ¿verdad?, para al menos cubrirnos nuestras cerviz. Pero la Biblia es clara cuando se refiere a orar o profetizar, porque dice que no debe hacerlo sin cubrirse. Muy diferente a ciertos lugares, ¿verdad?, que hay una imposición a la hora de hacerlo. La Biblia enseña que Jehová, ¿verdad?, pasa por alto los tiempos de ignorancia, el tiempo de que no tenemos entendimiento, por lo cual la cristiana, ¿verdad?, a la hora de tener entendimiento, ¿verdad?, ya debemos de entrar en una línea, ¿verdad?, de bendición, en una línea de obediencia para poder recibir, ¿verdad?, las bendiciones del Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos amados. Entonces, ¿verdad?, aquí le vamos a parar en esta enseñanza y pues vamos a pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude, ¿verdad?, y que ayude a aquellos hermanos, aquellas hermanas, ¿verdad?, que aún no tienen el conocimiento, que no se les ha sido revelado, hermanos amados, para que así como nosotros llegamos, hermanos, el Señor, ¿verdad?, las toque en su momento y entonces, ¿verdad?, sea el momento de que ellas puedan entrar, ¿verdad?, en ese tiempo de conocimiento, en ese tiempo, ¿verdad?,
de bendición, en ese tiempo de acercamiento al Señor, y que por amor lo hagan, hermanos amados. Yo sé que a muchas de nosotras tal vez nos costó un poco el entender. Tuvimos que quitarnos, hermanas, de creencias, tuvimos que quitarnos en algún momento, hermanos, y dejar, ¿verdad?, la vergüenza que sentíamos, ¿verdad?, al ponerlo, porque era la primera vez, ¿verdad?, por cómo nos veíamos, por el qué dirán los demás, y nunca lo habían visto que nosotros nos pusiéramos. Pero todo eso, ¿verdad?, el Señor nos trae a nosotros bendición. Cuando nosotros entramos en obediencia, recibimos esa bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual nos permite, ¿verdad?, entrar en su presencia en toda su totalidad y en todo su esplendor. Por eso, hermanos, principalmente las hermanas, ¿verdad?, si en algún momento ustedes se opusieron, ¿verdad?, a esta bendición, es el momento, aunque ya haya tenido muchos años, el que estuvimos en rebeldía en algún momento, ¿verdad?, y decirle: Padre, en esta hora, bendito Dios, yo reconozco, Padre bendito, Señor, que en su tiempo, Padre bendito, Señor, cuando recién llegué, Señor, al entendimiento de tu palabra, Señor, cuando recién, Señor, yo llegué, Padre bendito, Señor, a esta doctrina que tú me has dado el día de hoy, bendito Dios de gloria, Señor, yo estuve en rebeldía, Señor. En ese momento, Señor, yo no lo entendía, yo no lo comprendía, bendito Dios, Señor. Pero ahora comprendo, Padre bendito, Señor, que cuando uno te ama verdaderamente, bendito Dios de gloria, debemos de cumplir, Señor, tu palabra, bendito Dios de gloria. Pero yo te pido, Padre bendito, Señor, también, Señor, por aquellas, Padre bendito, Señor, que en su momento, Señor, no tuvieron el entendimiento, Padre bendito, Señor, que tú tengas misericordia, Padre Santo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos guardaste, Señor. Tú nos guardaste, Señor, desde pequeñita, Señor. Desde pequeñita, Señor, estuvimos, Señor, en tus manos, bendito Dios de gloria, Señor. Desde pequeña, Señor, tú nos libraste de muchas cosas, Señor, y de ataques, Padre bendito, Señor. Tú sabías que nosotros íbamos a llegar a tus pies, Padre bendito, Señor. Y oh Padre Santo, tú nos guiaste, bendito Dios de gloria. Yo te pido, bendito Dios de gloria, Señor, obra, Señor, en nuestra vida, bendito Dios de gloria, Señor. Porque ha sido para bendición, Señor, el saber tu palabra, el tener el conocimiento, Padre bendito. Perdona, Padre bendito, Señor, por cuando en algún momento me causó vergüenza, por el que en algún momento, Señor, incluso hablé mal, porque en algún momento, Padre bendito, Señor, hice lo contrario, Padre bendito, Señor, en rebeldía, Señor. Pero hoy, Señor, yo quiero que tú me veas, Señor. Yo quiero, Señor, que tú inclines tu mirada, Señor, y que veas, Padre bendito, Señor, que por fin he entendido, Señor. Yo quiero que veas, Padre Santo, Señor, que por fin, Señor, bendito Dios de gloria, Señor, ha venido a mí el entendimiento, Señor. Y que el día de hoy, Señor, yo lo hago con amor a ti, Señor, porque yo sé, Señor, que al entrar en esa obediencia, Señor, yo te honro a ti, bendito Dios de gloria, Señor. Yo quiero que tú te agrades, Señor, de mí, Padre bendito, Señor. Oh Padre Santo, Señor, oh bendito Dios de gloria, Señor. Pues por ti, Señor, he tenido, Señor, todo lo que tengo, Señor. ¿Por qué no darte lo que tú me pides, bendito Dios de gloria, Señor? Oh Padre Santo, de igual manera ayuda a mis hermanos varones, Señor, que en su momento, Señor, tampoco hubo entendimiento, Señor, de que cuando están en tu presencia, Señor, se deben de descubrir, Señor, su cabeza, Señor. Pues es gloria, Padre bendito, para ti, Padre bendito, Señor. Oh Padre Santo, yo te pido, Señor, ayúdalos, Padre bendito. Y en nuestros jovencitos y jovencitas, Padre bendito, que ahora, Señor, es muy fuerte para ellos la moda, Padre bendito. E incluso, Señor, lo que los demás piensan de ellos, yo te pido, Señor, quita, Señor, toda obstrucción de ellos, todo aquello que no les permite entender tu palabra, Padre bendito, y que se ponen, Señor, el primero, Señor, ellos, Señor, el primero su voluntad, Padre Santo. Yo te pido, Señor, dale, Señor, el entendimiento, Señor, en sus corazones, Padre bendito. Que ellos, bendito Dios de gloria, Señor, sepan desde pequeños, Señor, que tú eres grande, Señor, y que tú mereces, Señor, todo de nosotros cuanto nos pides. Bendito Dios de gloria, Señor.
pero obra también, Señor, en aquellas, Señor, mujeres cristianas, Señor, que no conocen esta doctrina, bendito Dios de gloria. Yo te pido, Señor, revélate, Señor, delante de ellas, Padre bendito, Señor, que ellas se encuentren en el reposo, Señor, que puedan encontrar la bendición, Señor, que nosotras como mujeres, Señor, hemos encontrado, bendito Dios de gloria, Señor. Yo te pido, quita toda oposición, Señor, quita toda oposición, bendito Dios de gloria, de nosotros, Señor, de nuestro alrededor, bendito Dios de gloria, Señor. Oh, bendito Dios de gloria, Señor. Oh, Padre Santo, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Desde antes, Señor, que viniéramos, Señor, a tus pies, Señor. Tú nos cuidaste, Señor. Tú, Padre bendito, nos protegiste, Señor, y nosotros sin saberlo, bendito Dios de gloria, pero el día de hoy, Señor, tenemos el conocimiento para agradecer, Señor, para agradecer todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor, por tu bendición el día de hoy, Señor, y todos los días, bendito Dios de gloria. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén.